Tal vez lo que ha descubierto la psicología clínica de que hay personas bipolares, es decir, que tan pronto están muy eufóricas como de pronto están por los suelos, por el arrastre, y nada ni nadie les puede levantar. Puede que la sociedad o las sociedades, las masas, también sufran una cierta bipolaridad. Como habéis visto, seguimos con el texto del Evangelio del domingo pasado. Hoy se cumple esta escritura. Y todos se admiran de las palabras de gracia que salen de su boca. Están entusiasmados. Pero este entusiasmo dura poco tiempo y aparecen las dudas. ¿No es este el hijo de José? Si así somos, así reaccionamos. Nos cuesta aceptar que Dios se haga tan cercano, tan humano. Sí, que Dios sea hombre. Así ha sido a lo largo de la historia y sigue siendo. El don de la fe, la gracia de creer, tenemos que aceptarla humildemente. Dirá el apóstol Pablo que solo podemos reconocer que Jesús es Hijo de Dios por la fuerza del mismo Espíritu. Pero tenemos que abrirnos a este Espíritu. Necesitamos serenarnos y reflexionar, aceptar que no todos ven a Dios como nosotros lo vemos. E insisto, tenemos que respetar esta diversidad de miradas. Jesús hoy pone unos ejemplos sacados del Antiguo Testamento ante aquellos paisanos que no le aceptan como el Señor. Dos ejemplos en que vemos que unas personas se abren a la voz del profeta, esto es, a la voz de Dios. Una es una viuda de Sarepta, es decir, que no pertenece al pueblo de Israel, que hizo caso al profeta, a Dios que le habla por medio del profeta. Y cuando en aquel pueblo de Israel todos pasaban hambre por la sequía, ella, que dio todo lo que tenía al hombre de Dios, al profeta, recibió el premio, que no le faltó jamás el aceite y la harina para poder seguir viviendo. Y el otro ejemplo es el de Naamán, el sirio, un leproso que solo se vio libre de la lepra después de obedecer lo que le decía el profeta Eliseo. Él se imaginaba otra cosa, pero la muchachita israelita que iba con él le hizo reflexionar. Es poco lo que te ha mandado el profeta.
¿por qué no intentas hacerlo? Bañarte en el Jordán. No esperemos nosotros grandes cosas para creer en Dios. Y no nos escandalicemos fácilmente de la Iglesia por estar compuesta de personas débiles y pecadoras. Procuremos movernos, por decirlo de alguna manera, en la normalidad. Y evitemos la polaridad. Evitemos estar en el péndulo de aquí para allá, porque no nos convence lo que estamos viendo o oyendo. Seamos más humildes. Meditemos y hagamos nuestras las palabras del profeta Jeremías. Te elegí antes de formarte en el vientre materno, para que tuvieras una palabra de aliento hacia los demás. No tengas miedo. Sí, estamos en este mundo para servirnos, para ayudarnos, para entregar nuestra vida para que los demás tengan vida. Tantos miedos que nos paralizan y el Señor es nuestra fuerza. Está con nosotros para liberarnos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos ha recordado esta página, este himno al amor. Seamos ambiciosos, sí, sobre todo en el amar. Seamos comprensivos. La vida como el amor tiene sentido por sí misma. No busquemos más sentidos. Y abrámonos sobre todo a la gracia de Dios. Él más que nadie nos conoce, sabe de nuestros miedos y de nuestras debilidades. Y Él quiere que nos superemos, que seamos libres también de lo que llamamos bajas pasiones, el ansia de poder y de dominio de los demás. No tengamos miedo a Dios, que se hace tan débil, tan humano. Él nos comprende y confía en nosotros, débiles y humanos. No tengamos miedo y superemos ciertamente estos altibajos que de tanto en cuanto nos asaltan. Seamos más normales, por decirlo de alguna manera. La vida vale la pena vivirla sin hacer nada extraordinario. O si acaso lo extraordinario es aceptar nuestra cotidianidad, el quehacer de cada día en favor de los demás y de uno mismo.